Dice la Escritura así, Scripture says, versículo 7 en adelante. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. beginning in verse 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper would not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world concerning sin, concerning righteousness, and concerning judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father, and you will see me no longer. Concerning judgment, because the ruler of this world is judged. Amén. Amen. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra y te rogamos, Espíritu Santo, que tú ministres a nuestras vidas en una manera especial. Rompe todo esquema, Señor. Dios mío, ayúdanos a servirte, ayúdanos a recibir esta palabra y que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. Gloria a Dios. Me gustaría hablarles un poquito acerca del tema cuando Dios anuncia un nuevo comienzo. I want to speak to you about when God announces a new beginning. Oiga, durante todos estos días, In the past few days, yo creo que el Señor ha estado ministrando de una manera muy particular a mi vida. I think the Lord has been ministering something to me in particular. Hay varias lecturas que el Señor creo que me ha guiado a estar haciendo durante todos estos días. There are a number of scriptures that the Lord has been guiding me to lately, Muy especialmente con casos específicos de historia de la iglesia, very specifically when it comes to church history, the early church, que en lo particular me han tocado de una manera muy personal. that have touched me very personally in a great way. Y me llevan a pensar lo siguiente. And they have led me to think the following. Oiga, toda la historia de la humanidad All of the history of humanity, que está expresada en las Sagradas Escrituras, which is expressed to us in Scripture, está llena de principio a fin, is filled from beginning to end de un constante trato de Dios con el ser humano. with a constant work from God to mankind. Y cualquiera piensa que ese trato pudiera ser simplemente mediante situaciones agradables, And you may think that work from the Lord might come through blessed circumstances, que promuevan al hombre hacia algo mejor. things that promote mankind to better things. Pero cuando pensamos en algunos casos, yo no creo que sean tan agradables. But when we read into some of these cases, they aren't very agreeable. Por ejemplo, ¿a quién le gustaría estar 12 años metidos en una cárcel para después ver la gloria de Dios? Like, who wants to be in jail for 12 years to then see the glory of God? ¿Ah? O estar separado de su hijo por un periodo de casi 20 años, Or who wants to be separated from their own son for 20 odd years, pensando que su hijo estaba muerto. thinking that he's dead the whole time? O tratando de tener un hijo y no poder durante muchísimos años y aún llegar al tiempo de la vejez y no poder tener hijos. Or trying to have a son for decades and being unable and only getting there when you're a very, very old person. ¿Verdad que todas estas historias parecen tener algo en común? These Bible stories have something in common. Dios trata con el ser humano God works with mankind a través de situaciones muy difíciles. through difficult circumstances. Incluso en los casos cuando Dios quiere promover algo muy positivo dentro de la vida de esa persona. Even when what God is promoting is a positive thing in their life. El Salmo 90 enseña un principio del trato de Dios que es muy importante. Psalm chapter 90 shows us something very important about God's work with man. Y dice el Salmo 90 Psalm 90 says que Dios da vuelta alrededor del hombre hasta que lo quiebra. that God revolves around man until the man is broken. En otras In palabras, other words, parte del plan de Dios
Part of God's plan es tratar con el ser humano is to deal with a man hasta llevarlo a un punto until he comes to the point donde el hombre pueda ser quebrantado. where that man is broken down. Fíjese lo que dice la Escritura. Notice what Scripture says. Dios desecha a aquellos que son altivos, God rejects whomever is prideful. rechaza al pecador, He sets aside the sinner. pero al corazón contrito y humillado Dios no lo menospreciará. But to the humbled and contrite Amén. heart, God does not belittle. En otras palabras, In other words, de manera in a constante, constant manner, Dios procura esa contrición, esa humillación en el corazón del hombre, God works at that humility and contriteness of heart, llevándolo a un nivel de originalidad, de pureza extraordinario, bringing someone to a point of originality and purity mediante un proceso de situaciones en la vida through a process of situations in life, que regular y comúnmente van a ser muy difíciles. which will usually be very difficult. Yo he tenido un dicho y lo he compartido con ustedes, muy sencillo, muy básico, pero creo que siempre está en mi boca. I know this saying, and I've shared it a lot of times with you, but it's always at my lips. La vida no es fácil. Life isn't easy. Amén. Amen? La vida no es fácil. Life just isn't easy. Quien vaya a pretender vivir la vida como que la vida es un juego, como que las cosas van a ser muy fáciles en la vida, se va a llevar un chasco o un montón de chascos en la vida bastante grande. Whoever pretends that life is just a game and they can walk through life very easily is playing themselves. Amén. Amen? Ahora, eso no significa Now, that doesn't mean que Dios quiere causarnos males. that God wants to cause evil to us. Significa que Dios quiere, mediante diferentes situaciones, tratar con nosotros. Son dos cosas diferentes. It means that through situations, God wants to deal with us. Those are two very different things. Si usted observa la vida de Abraham, por ejemplo, If you look at the life of Abraham, for example, yo creo que la vida de Abraham tiene varios puntos claves. I think his life has very key points. Y en algunos de ellos Dios es bien preciso. And in some of them, God is very precise. Abraham vive en medio de una nación que es una nación impía, Abraham comes from a wicked nation, una nación que adora dioses paganos, a nation that worships pagan gods, profundamente idólatra. is deeply idolatrous. Y de repente And suddenly, Dios le dice, God tells him, sal de tu tierra y de tu parentela leave your family and your parenthood y vete a la tierra que yo te mostraré. and go to the land that I will show to you. No dice la tierra que yo te mostré. Not go to the land that I just showed you. Es decir, la The revelación revelation era completamente limitada was completely limited y humanamente ilógica. and humanly illogical. Oiga, créame, humanamente profundamente ilógica. Trust me, it was deeply humanly illogical. Cuando nosotros leemos los resultados, When we read the results, uno dice, no, pero era muy lógica. you might say, no, it was very logical. Sí, pero Abraham no conocía los resultados en el Yeah, principio. well, Abraham didn't know the results when he started his journey. Así que si me pongo en los zapatos de If Abraham, I put myself in Abraham's shoes, la revelación no tenía sentido. the revelation made no sense. ¿Quién de nosotros Which one of us literalmente seguiría una revelación como esta would follow a revelation like that? que no tiene sentido aparentemente en lo absoluto? That apparently makes no sense to us. Bueno, pues se supone que Abraham Well, Abraham tenía que considerar todos los elementos had to consider all of y this tomar una decisión. and make a decision. Dios no me ha dicho a dónde voy, Well, God hasn't told me where to go, pero tengo que aprender a confiar en Él. but I have to learn to trust in God. Así que en esa primera visión, So in that first vision, Abraham tenía que deducir Abraham had to deduce el hecho de que Dios está probando su corazón the fact that God is testing his heart para llevarlo hacia algo mejor. to lead him to something better, Tener que aprender que Dios es bueno, to learn that God is good, no porque alguien me dijo que Dios es bueno, not because someone told him God is good, sino en una experiencia profunda, personal con Dios. but in a deep lived experience with that God. Así que Abraham se levanta, So Abraham gets up, sale de su tierra, leaves his land, de su parentela, and his father's con un grupo house, pequeño de personas cercanas en su grupo íntimo familiar, with a small group of people in his household, y se va, and he goes, esperando que waiting en algún punto en el futuro that at some point in the future, la revelación de Dios pueda llegar God's revelation y él saber will come and he a will dónde está la know tierra o cuál es la tierra que Dios quería mostrarle, que Dios quería decir. what is this land that God has promised me. Así que
Oiga bien, la experiencia de Abraham So Abraham's experience es una experiencia de confianza, is an experience of trust, pero también es un punto de quiebre, but it's also a breaking point oiga, entre la vida de incredulidad y la vida de fe. between a life of unbelief and a life of faith. Y ese punto de quiebre And that breaking point es un comienzo absolutamente nuevo para Abraham. is an absolutely new beginning for Abraham, Es un nuevo momento en su vida. a new moment in his life. Y déjeme decirle And let me tell you, que regularmente usually los nuevos comienzos new beginnings a uno le causan temor. are terrifying, Amén. Especialmente especially a cierta edad. at a certain age of your life. Oiga, cuando uno está muchacho, When you're a kid a uno le dice, mira, tienes que comenzar de nuevo, lamentablemente. and someone tells you, listen, sorry, but you have to start again. Te mudaste de país, Maybe you move out of your country, tienes que empezar de nuevo. and you have to start again. Quizás te mudaste de ciudad, Maybe you moved out of your city dejaste el trabajo, ropa, carro, todo atrás, no pudiste mover nada. and you left your job, your clothes, your car, everything, Tienes que empezar de nuevo. and you have to start from scratch. Te casaste, Or you got married, es un nuevo comienzo. and it's a new beginning for you. Estás teniendo hijos, Maybe you're having kids es un now, nuevo comienzo. and it's a new beginning. Pero cuando uno está joven, But now, when you're young, el temor a los nuevos comienzos the fear of new beginnings a veces es simplemente un reto que es parte de la existencia y se acabó. is often just a challenge that's part of your existence, and that's it. Además, a veces ni siquiera lo percibimos como un nuevo comienzo. Actually, sometimes we won't even notice that it's a new beginning. Pero cuando tú empiezas a avanzar en la vida But when you get on in years, y sientes que tienes lo que tú necesitas, and you feel like you have everything that you need, conoces el entorno, you know what's around you, te desenvuelves en el entorno. you're very well moved in your environment. Bueno, muchos me van a entender esto. A lot of you might understand Hablas el this. idioma. You even speak the language perfectly, Pues no es tanto el asunto. and so things aren't very difficult ¿Verdad? for you. Pero cuando tienes que abandonar todo eso But at that point, when you have to abandon everything y comenzar algo nuevo, and start from scratch, tienes 50, 60, 70 años de edad, and you are 50 or 60 or 70, las fuerzas no son las mismas, you don't have the same strength of your youth. las capacidades no son las mismas, Your abilities are not the same. las capacidades de aprender ciertas cosas no son iguales, Even the ease with which you learn is not the same. las posibilidades de trabajo tampoco son las mismas. The ability for you to get a job is not the same. Llegas a 10 trabajos a aplicar a 10 diferentes posiciones, You apply to 10 different positions at 10 different jobs. llegas con tu barba blanca y tu pelo blanco You show up with your white hair and maybe a white beard, y al lado tuyo llega un chamacón bien fuerte del gimnasio, usted me entiende, con brazos fuertes, tremendas piernas, tremendo tamañón, pelo negrito. and the guy that walked in with you is this giant muscle head with jet black hair and huge chest. Y una y otra vez te dicen a ti, creo que la posición ya fue tomada. And once and again, they'll tell you, I think we already filled that position. Y tú sientes que tus posibilidades son And your possibilities are nil, mínimas. very minimal. Empezar de nuevo Starting from scratch infiere todas esas cosas. infers all those things. Un nuevo A comienzo, new beginning por lo general, trae temores. is usually terrifying. A mí me admira grandemente I greatly admire lo que le sucedió a Jacob. what happened to Jacob. Después que Jacob está After Jacob durante 2 décadas has spent 2 decades experimentando una transformación de vida extraordinaria experiencing an incredible life transformation en la casa de su suegro, in the house of his uncle, pasa de ser el cocinero de la casa de su madre he went from being the cook in his mother's house para ser ahora una persona productiva, to be a productive man, aunque although la experiencia no le había dejado nada aparentemente en los últimos 20 años. his experience had not gained him much in 20 years. No salió pobre de la casa de su suegro. But he did not leave as a poor man from the house of his uncle. Ahí me llama profundamente la atención. Thank you. From his father-in-law.
Me llama profundamente la atención what greatly calls my attention que cuando tiene el encuentro con su hermano, is that when he encounters his o brother cuando again, va al encuentro con su hermano, or rather when he goes to encounter his brother Esau, Jacob inteligentemente Jacob intelligently hizo que toda su familia pasara el vado de Jaboc made all his family pass over the ford of Jabbok, y él se queda solo. and he stays on the other side of the Parece, water. parece que Jacob entiende que el momento trae algo particular. Jacob seemed to understand that this moment was particular. No era igual que lo anterior. It wasn't the same as before. Es decir, todo lo que venía era absolutamente incierto. Everything that was upcoming was very uncertain. ¿Qué es lo único que tiene Jacob? What is the only thing Jacob had? Promesas de parte de Dios. God's promises. Y cualquiera dice, eso era lo único que tenía. And you might say that's all he had. Pero para Jacob eso aparentemente era más que suficiente. But for Jacob, that seemed to be more than enough. Es más, Yeah, more so. si usted observa, If you look, Jacob había salido de la casa de su padre Jacob had left his father's house producto de la promesa. because of the promise. El encuentro que tuvo con Dios The encounter he had with God fue producto de la was promesa. because of the promise. La llegada a la casa de su suegro, el encuentro con la que habría de ser su esposa, Going to Laban's house and encountering the woman who would be his wife fue producto de la was promesa. all because of the promise. Jacob fue paciente en trabajar, Jacob was patient to work producto de la promesa. because of the promise. Y ahora que llega el momento And now that the moment has come de confrontarse a la nueva situación que puede abrir el campo de la promesa, to confront a situation that will open up the fields of promise, donde la promesa se convierte en realidad, where the promise becomes reality. por decirlo así, en una realidad tangible, Let's call it a tangible reality. ahora va a correr. Is he going to run away now? ¿Se dan cuenta? You see? Este hombre había sido transformado. This man had been transformed. Este no era el mismo hombre. This was not the same Jacob. 20 años 20 de years trato de Dios of God dealing with him habían transformado su personalidad. had transformed his personality. Él no iba a correr como lo hizo antes. He wasn't going to run like he ran 20 years ago. Él fue al encuentro con Dios. He went to encounter the Lord. Ese día, That day, dice la Escritura, Scripture says que Jacob peleó con Dios. that Jacob wrestled with God. ¿Se da cuenta? You see? Esa batalla That battle era una batalla necesaria. was necessary. ¿Cuál iba a ser el resultado? What is the result of it? Nadie lo sabía, No one knew, excepto Dios, por except supuesto. God, of course. Nadie sabía cuál iba a ser el resultado. No one else knew what the result of that battle would Jacob de be. allí salió con una señal. But Jacob left that place with a sign. Oiga, Dios descoyuntó el encaje de su muslo. God disjointed his hip. Esa era la señal de Dios, That was the sign of God. que él había peleado y había vencido de parte de Dios. That Jacob had fought and he had contended and won. ¿Se da cuenta? You see? Ahora, ese momento That moment es el momento de cambio. is the moment of change. Es el momento de The transformación. moment of Es transformation. el momento de un nuevo comienzo. That is the new beginning. Pero eso no significa But that doesn't mean que cuando a Jacob le toca el momento de enfrentarse a su hermano, that when Jacob has to face his brother Esau, él humanamente no sintiera temor. he wasn't afraid. ¿Se da cuenta? Ya tuvo el encuentro con Dios. You see, he has already encountered God. Pero ahora hay cosas que él tiene que enfrentar. But now there are new things he has to confront. Él es el hombre bajo la promesa. He is the man under a Él promise. sabe que Dios está con él. He knows God is with him. Él no es ignorante de lo que Dios le ha dicho, He is not ignorant to what God de las said. promesas que Dios le ha dado. The promises God gave. Dios no hace promesas después, Dios hace promesas antes que las cosas ocurran. God doesn't promise things after they happen. He promises them before they happen. Y el trabajo del hombre es mantenerse estable en la fe And man's job is to remain in faith de lo que Dios le ha dicho. of what God said. Y eso era exactamente lo que Jacob estaba haciendo. And that's exactly what Jacob was doing. Cualquiera dice, oh, pero qué incrédulo, ¿cómo va a ser? Ahora tiene miedo. And you might think, oh, he's so unbelieving. Now he's afraid. No se trata de un temor que lo aleja del momento de Dios. It's not about a fear that brings him further from God's moment. Se trata de que él como ser humano It's about Jacob as a human being sabe que lo que va a confrontar no es fácil. who knows that what he will confront is not easy.
guilty. Eso nos deja saber a nosotros cuán consciente él estaba. That lets us know how conscious he is of what's going on. Y creo que es I importante. think that's important. Ahora, vamos al otro caso. José en la cárcel. Let's go to another case, Joseph in prison. No hablemos de toda la historia de José. We don't have to get into his whole story. Hablemos de José en la cárcel. Just Joseph in prison. Oiga, aparentemente, ¿qué de positivo tenía el hecho de que José tuviera que estar preso? Now, what was apparently positive about Joseph being imprisoned? ¿No les parece a ustedes que Dios había hecho a José consciente de que venía un momento poderoso en su vida donde la gente a su alrededor tenían literalmente o tendrían literalmente que inclinarse ante él? Don't you think God had promised to Joseph that he would end up in a position of authority where those around him would literally bow to him? ¿Pero qué está haciendo Dios entonces? But then what is God doing? Dios está afirmando God is affirming el corazón de un hombre que ha recibido promesas. the heart of a man who has received a promise. Amén. Amen? En otras In palabras, other words, yo observo I observe de que la gente de Dios, that people of God, cuando reciben las promesas de Dios, when they receive God's promises, son probados en la trayectoria are tested on their journey hasta llegar al punto del nuevo comienzo. until they get to their new beginning. Amén. Amen? Toda esa trayectoria All of that trajectory va a sugerir dificultades. means difficulty. Oiga, yo voy a tratar de trazar una línea muy clave aquí. Let me try to make a very clear line here. Cada vez que yo use la palabra bendición, Every time I use the word blessing, no me confunda con estos predicadores de la prosperidad don't confuse me with a prosperity preacher o con los predicadores de apóstoles y profetas or a New Apostolic Reformation teacher que traducen la palabra bendición como dinero. that translate the word blessing as money or funds. Amén. Okay? Por favor, no me confunda porque para mí casi que es una ofensa. Don't Bueno, no, conf- es más que una ofensa. Don't confuse me because it's pretty offensive to be compared with these people. Yo creo que la bendición de Dios God's blessing va muchísimo más allá que dinero. goes far beyond monetary value. Amén. Aunque pueda incluir en un momento determinado dinero. Although a blessing could include at any given moment that you have money. Pero simplemente me hago una But pregunta. I ask myself this question. ¿Quiénes de ustedes aquí son millonarios? Which one of you here Levánteme la is mano the los millonarios. millionaire? Raise Vamos a your tener una hand. reunioncita después del If you're servicio. a millionaire, I'll talk to you right after service. No hay. None of Ok, you, les right? voy a hacer otra pregunta. Let me ask you another question. ¿Cuántos de ustedes creen que han sido bendecidos por Dios? How many of you here have been blessed Levanten by la God? mano. Raise your hand. Entonces la bendición de Dios no tiene que ver con dinero. God's blessing is not your money. Amén. Amen? A veces en la vida hay situaciones sumamente difíciles donde no hay nada, In life, there may be incredibly difficult times where there's nothing. pero la bendición de Dios está presente. God's blessing is present. La herencia de Dios en Cristo God's inheritance in Christ Jesus no tiene que ver con dinero. has nothing to do with money. Es más, More so, la Biblia nos prescribe the Bible prescribes del hecho de no hacernos de riquezas en este mundo, us not to make riches on this earth, o por lo menos no enfocarnos en las riquezas de este mundo, or at least not focus on the riches of this sino earth, más bien de hacernos tesoros en los but cielos. rather build up treasures in heaven. Entonces, en otras In palabras, other words, las escrituras van diametralmente opuestas a llamar al dinero la bendición de Dios. Scripture is diametrically opposed to calling the blessing money. Amén. Amen? Esta gente corrían detrás de una bendición. These people were running after their blessing. Entendían el contexto de la bendición. They understood the context of God's Y blessing. ellos And sabían they knew que su bendición that their blessing era mayor que todo lo que había en esta tierra. was greater than anything on this earth. Por lo cual, That's why incluso menospreciaban sus propias vidas, they even belittled their own lives. procurando más bien una ciudad, dice el apóstol Pablo, Paul says they were procuring a city que no está en este mundo, that is not of this world, sino que es celestial. but is heavenly. La vista de todos estos The hombres eyes of all these people estaba puesta en eso. were set on that. Y todo nuevo comienzo que se abría en sus And vidas, every new beginning they faced in life
abría exactamente el nuevo momento para seguir adelante hacia la ciudad It was celestial. a new moment to walk to the heavenly city. Esa era su mentalidad. That was their mentality. Ese era su motivador. That was their motivator. Oiga, los ojos de ellos Their eyes estaban en el prometido. were on the promise. Para ellos el prometido estaba en el futuro. For them, the promise was in their future. Es decir, el Cristo. The Christ. Lo vieron desde lejos They saw him from afar y lo saludaron. and waved to him. Por eso Jesucristo, That's why Jesus, cuando entrega su vida en la cruz del Calvario, when he gives his life on the cross, desciende descends no al infierno, cuidado, not to hell, listen sino to a me, lo profundo de la tierra. but to the depths of the earth. ¿Con qué objetivo? Why does Jesus do that? Con el objetivo de dar testimonio To give testimony acerca de todos estos que se mantuvieron por la fe, about all of these faithful men and women incluso acerca de todos los profetas que hablaron acerca de and él, the prophets who spoke about his coming, diciendo a todas las generaciones telling every generation que se encontraban en el Hades, that were in Hades, es decir, that's to say, en el paraíso dividido de aquel lugar de tormento, in both paradise and the division between the place of diciendo a todas las torment, to generaciones, tell every generation, yo soy el prometido, I am the promised one. la promesa ha sido The cumplida. promise is fulfilled. Por eso a partir de allí, That's why from then el on, paraíso ya no podía estar allí, paradise was no longer in Hades, sino que fue trasladado a la casa misma del Padre. but taken up to the Father's house. Oiga bien, mi amado hermano, Listen to this. el prometido The promised one está diciéndole a todas las generaciones told every generation todo lo por lo cual vivió Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, everything Abraham, Isaac, Jacob, and their children lived for, los profetas y todos los que esperaron en mí. and everything the prophets preached and Ha everyone who sido waited for me cumplido. has been fulfilled in me. ¿Cuántos dicen amén? Can you say amen? Ha sido cumplido. Has been fulfilled. Yo soy el prometido. I am the promised one. Aleluya. Hallelujah. El nuevo momento ha llegado. A new moment had begun. En Cristo In Christ Jesus, se anuncia un nuevo momento. a new beginning is announced. Amén. Amen? Es decir, se le anunció un nuevo momento a Abraham, A new beginning was announced to Abraham, a Isaac, to Isaac, a Jacob, to Jacob, a José, to Joseph, a los profetas, to the prophets, durante todo el período antiguo in testamentario. all the Old Testament period. Y ahora Cristo And now Christ es el anuncio is the de un announcement nuevo momento. of a new moment. En este nuevo momento, In this new moment, todos los que creyeran en Jesucristo, whoever believed in Jesus, todos los que miraran hacia Él, whoever looked to him, así como en el desierto, just like in the desert, cuando las serpientes ardientes mordían a los israelitas, when serpents were biting the Israelites, literalmente, literally, todo el que miraba but whoever looked a la serpiente alzada por Moisés at the bronze serpent that Moses raised era sanado del veneno de la serpiente. was healed from the venom. Así, That same todo el que way, mirara hacia Cristo, whomever looked to Jesus, alzado entre el cielo y la tierra, crucificado en una cruz, risen up between heaven and earth on a cross, sería salvo. would be saved. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice la Escritura, Scripture says God did not send his son to the para earth condenar al mundo, to condemn the world, sino para que el mundo fuera salvo por Él. but for the world to be saved through him. Amén. Amen. Un nuevo momento había llegado. A new beginning had come. Todas las promesas, All the promises, la base de este nuevo momento histórico, the foundations of a new moment in history, como todas las promesas en el pasado, just like all the promises of the habían past, sido anunciadas desde had antes. already been announced earlier. Amén. Amen. Así que desde antes, So from earlier, oiga, Israel sabía Israel knew que venía un nuevo momento. that a new moment was coming. A mí me toca profundamente What touches me profoundly el hecho de que Dios le haya dicho a Daniel is the fact that God told Daniel de forma específica very specifically el número de años the exact number of years que debían sucederse desde la restauración de los muros y de la ciudad hasta el Mesías. that would transpire between the rebuilding of the walls and city of Jerusalem up until the coming of the Messiah. 483 años. 483 years to the T. E Israel no contara el número de los años And for Israel not to count those years y perdiera la visitación de Dios. meant that they missed God's visitation.
Cristo les dijo, Christ told them, he aquí el día de tu visitación. "Here, behold, the day of your visitation." Pero ustedes no entendieron. But you did not understand. ¿Se dan cuenta? You see? Qué triste How sad que Israel, that Israel, teniendo todas las bases having all of the foundation necesarias that was necessary para entrar en el nuevo to momento, walk through a new moment with Christ, perdiera ese nuevo momento. but missed out on it. En la entrada triunfal a Jerusalén, In the triumphant entry into Jerusalem, Jesús se anunció a sí mismo como el Mesías. Jesus announced that he was the Messiah. La gente tiraba las palmeras delante, las ramas de palmera delante de él. People threw palm leaves to his feet Lo proclamaban rey, and proclaimed that he was king, pero no entendían. but they didn't understand. Juan vio todo aquello John saw it all y escribió esto. and wrote this. Dijo, a lo suyo vino He came to his own, y los suyos no le and recibieron. his own did not receive him. Pero a todos los que le recibieron But to all who did receive y a him los que creen en su and nombre, believe in his name, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. he gave the power to be made sons and daughters of God. Porque se abre un nuevo momento. Because a new moment En opens. ese nuevo momento, In that new moment, Israel es puesta a celos Israel is moved to jealousy a través de un pueblo que no es pueblo, through a people who is not a people, a través de una rama que no era natural sino injertada, through a branch that was not natural but inserted onto the tree, literalmente a través de las naciones de la tierra, through all the nations of the earth, compuesta por todos los pueblos gentiles, composed of all the Gentile peoples, pueblos, tribus, lenguas, every people, tribe, and de tongue, todas partes del from mundo, all over the world, a donde el evangelio sería anunciado, where the gospel would be announced, como le dijo el Señor a los apóstoles, like the Lord told the apostles. vayan por todo el mundo Go to all the y world prediquen el evangelio. and preach the gospel. Oiga, y bajo tal realidad, And within that reality, Israel, Israel, que era la rama natural, who is the natural branch, literalmente was literally pierde el momento loses the moment porque no entiende. because they didn't Qué understand. triste. How sad. ¿Y a cuántos les pasa exactamente eso? And how many people go through the same thing? Dios está tratando con ellos por años. God is dealing with them for years. Dios está ministrando cosas por años. God ministers to them for years. Dios les está anunciando por años que viene un nuevo momento God announces that a new moment is en coming el cual Dios quiere tratar con sus vidas where God wants to work in their life y promoverlos hacia el próximo elemento del plan de Dios. and promote them to a new element in God's plan Pero for cuando them. llegue el But when momento, the time comes, no están parados en la parada del autobús. they're not standing at the right bus stop. El autobús se pasa The bus drives by y them nunca vuelve. and never comes back. Amén. Amen? Pierden el momento. They miss out on their Qué moment. cosa tan terrible. How terribly sad is Mis that? amados hermanos, Brothers, aleluya. hallelujah. Yo creo I believe que aún bajo situaciones difíciles, that even under difficult circumstances, como la Biblia nos las presenta en varias oportunidades, like the Bible presents to us in different opportunities, como por ejemplo la situación de Pedro. like for example the situation of Peter. Oiga, observe el llamamiento de Pedro Notice Peter's calling y observe a Pedro en el momento en el que Cristo ha de ser llevado a la cruz. and notice Peter at the moment when Jesus is taken to the cross. El gallo canta The rooster y crows Pedro niega al Señor. and Peter denies the Lord. Ante tal negación, At that denial, aparentemente todo se ha terminado. it would seem as if everything's done for. Parece que como que la desgracia llegó. As if disgrace has fallen upon him. Pero de repente But suddenly, ocurre lo grande. the great thing occurs. El nuevo momento incluye la resurrección de Jesucristo. The new moment includes the resurrection of Jesus Y Christ. con la resurrección de Cristo And with the resurrection of Jesus viene la restauración comes the restoration del apóstol Pedro. of the apostle Peter. Vamos a llamar de Pedro el discípulo Let's call him Peter the disciple for para now, promoverlo hacia el nuevo momento. to promote him to the new moment. Ahora no vas a ser simplemente Pedro el discípulo. Now you're not just Peter the disciple. Ahora vas a ser Pedro el Now apóstol. you're Peter the apostle. Amén. Amen? Y no estoy tratando de decir que a todo el que pase por prueba Dios lo llama para que sea un apóstol. I'm not trying to infer that whomever goes through has a promise from the Lord, God turns them into an ¿Y sabe apostle. por qué me corrijo? Para evitar errores que alguien diga, oh, no, es que el pastor, mira, el pastor dijo que todo el que pasa por pruebas va a ser un apóstol. And I correct myself so that no one thinks that whomever goes through a trial comes out the other side as an apostle. A mí me da risa porque
todos mis antiguos amigos hoy en día son apóstoles. It makes me laugh because all of my old friends in ministry are apostles today. Alguien me preguntó en estos días, And someone asked me once, pastor, ¿y usted no es apóstol? Pastor, aren't you an apostle? Y es que ahora nadie quiere ser pastor. I said, no, because no one wants to be a pastor anymore. Ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Everyone wants to be an apostle. Y no basta nada más con decir cualquier palabrita para que es profeta fulano de tal. And whenever you open your mouth, someone just points at you and says, oh, he's a prophet of the Y Lord. libre Dios que alguien los llame por otro título. Ellos quieren ser o apóstoles o profetas porque según esto eso es lo más grande de lo más grande. And God forbid they call you brother or pastor because everyone wants to be called an apostle or a prophet nowadays. Esto me recuerda a aquella mujer que dijo, Jesús, te voy a pedir solamente una cosita, nada más una. It reminds me of that lady who spoke to Jesus and said, let me ask you for one thing. ¿Tú ves estos dos muchachones aquí? You see these two big boys right here? Estos son mis hijos. These are my two sons. Yo nada más te pido. All I ask you Siéntame a este a tu derecha is for this one to sit at your right hand y a este a tu izquierda. and this one to sit at your left Allá en hand. el reino, más nada. Up in your kingdom, and that's it. No quiero más nada. That's all I want. Y ella quería sentarse en el centro, solo que no decía nada. And she probably, I'm sure, wanted to sit right in the middle but didn't say anything. Hay gente que lo que está buscando es esa There gloria. are people who are seeking that glory for Pero themselves. esta gente But these people entendía el sentido de una gloria mayor. understood the meaning of a greater glory. La gloria de la humillación delante de la presencia del The Señor. glory of humility in God's presence. Cristo le dijo a la mujer, el que quiera ser grande en el reino de los So cielos, Jesus told that woman, if you want to be great in the kingdom, humíllese aquí en la tierra. humble yourself Sea here. servidor de los demás. Be a servant to others. Lave los pies de sus Wash hermanos. the feet of your brothers. Aleluya. Póngase al servicio de toda la gente de Dios. Serve the people of God. Honre a Dios con todo su corazón y Honor- olvídese de la grandeza. Honor God with all your heart and forget greatness. Y de esa manera hará tesoros en los cielos y créame que será grande allá arriba. And that way you will build riches in heaven and be great in the kingdom. Amén. Ya nadie quiere ser llamado pastor. So no one wants to be called Bueno, a yo pastor soy pastor anymore. y de los más pequeños. But I'm a pastor and I'm the smallest of Aleluya. all. Y me mantengo así, no quiero otra cosa. And I'm not exchanging that title for anything. Gloria al Señor. Oiga, el Señor le dice a Pedro, The Lord tells Peter dice la Escritura, cuando hubieron comido, capítulo 25, versículo 15 de Juan, in John 21:15, Jesús dijo a Pedro, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, recuerde que este es el Jesús resucitado. remember, this is already the resurrected Jesus. Y recuerde que este es el Pedro que está en desgracia. And this is the Peter that denied him and is now in disgrace. Este es el Pedro que se tiró desnudo al agua. This is the Peter that naked threw himself in the water. Este no es el Pedro que anda con el pecho afuera. This is not Peter with a puffed up chest. Este Pedro piensa que todo se había terminado. This is the Peter that thinks everything's done for. Y el Señor le dijo, The Lord says, Simón, hijo de Jonás, Simon, son of John. lo llama por su antiguo nombre. He calls him by his old name. ¿Me amas más que estos? Do you love me more than these? Y él le respondió, And John said to him, and Simon said to him, sí, yes, Lord. Señor, tú sabes que te amo. You know that I love you. Y él le dijo, entonces apacienta mis corderos. Jesus said to him, feed my lambs. Pedro no puede creer lo que él está escuchando. And Peter can't believe what he's hearing, I'm sure. El Señor le está diciendo, te doy una encomienda de trabajo Jesus is telling him, I'm giving you a job to do. al hombre que le había traicionado. The same man that had denied him a few days before. Este hombre sabía This man knew lo nuevo. what was new. ¿Sabe por qué? You know why? Porque él era testigo de la resurrección. Because he had been a witness of the resurrection. El Jesús con el que él está hablando The Jesus he's speaking to había estado muerto had been dead y resucitó. and resurrected. La alegría The joy de los discípulos del Señor era evidente. of the Lord's disciples was evident. Pero Pedro se sentía amenazado por la vergüenza But Peter was threatened by shame de haber fallado al Señor. because he had failed the Lord. Le voy a hacer una pregunta, Let me hermano. ask you a question. ¿Cuántos de ustedes How many of you se están enfrentando ahora mismo are facing right now al hecho de que usted sabe the fact that you know que Dios quiere usarle, that God wants to do que something Dios with quiere hacer you, cosas grandes con tu vida, that God wants to use you, que Dios quiere levantarte con poder, that God wants to raise you up with power, pero te sientes el más miserable de los but you miserables feel miserable porque sabes que no estás a nivel, because you know that you're not at that level, porque sabes que tu vida está completamente en el suelo, because you know that your life is on the que ground, quizás ha fallado al
Señor, that maybe you failed the Lord, incluso que quizás has pecado contra el maybe Señor you've sinned against the Lord, y sientes que no puede Dios hacer absolutamente nada contigo, que todo se acabó, que todo se terminó. and you feel like God can't possibly use you because everything's done, everything's finished with you. Ese era Pedro. That was Peter. Oiga, cuando Pedro se quita la ropa When Peter rips his clothes off y se va a navegar, a pescar con sus hermanos, and goes fishing with his brothers, lo que Pedro está diciendo es, what Peter is saying se acabó. is it's done. Mejor me voy a hacer lo que antes era. Let me just go back and do what I used to do. Y a mí me llama la atención What calls my attention que Jesús le llama por su antiguo is nombre. that Jesus calls him by his old name. Oiga, qué cosa tan interesante. How interesting. Jesús le está diciendo, yo sé el punto en el que estás. He's saying, I know where you're at. Yo sé cómo te I sientes. know how you feel. Y déjame decirte, tienes razón. And you're right. Fallaste. You did something No la wrong. hiciste bien. You didn't do things right. Pero te tengo una I sorpresa. have a surprise Te for tengo you. una I noticia. have some news for Tengo you. una comisión para ti. I have a commission for you. Vístete rápido. Get dressed. Ponte los zapatos y ponte la ropa. Put your shoes and Porque clothes on. necesito que me ayudes en este trabajo. Because I need you to help me here. Necesito que apacientes a mis I corderos. need you to feed my lambs. Y Pedro dice, ¿qué? ¿Yo? And Simon says, me? ¿Yo? Me? Oiga bien, estas son las palabras que quizás Pedro no emite con su boca. I'm sure these are the words that Simon did not say with his words. Pero la alegría de Pedro But his joy tiene que haber sido algo had extraordinario. to be extraordinary. Oiga, cuando Dios nos When llama, the Lord calls us, está observándonos. he's observing. Y cuando Dios sabe And when he knows que nosotros hemos fallado, that when we fail, el objetivo de Dios es levantarnos. God's objective is y to raise us back restaurarnos. up and restore us. Oiga bien, Dios está restaurando la confianza en Pedro God is restoring his trust in Peter y le está asignando una nueva labor. and giving him a new job. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Praise the name of the Lord. Yo creo, mi amado hermano, I believe que ese nuevo momento that new beginning para la iglesia del Señor, lo que ahora sería la iglesia del Señor, of what is now the Church of Jesus para las Christ, naciones del mundo incluso, for the nations of the world, para la nación de Israel, for the nation of Israel, estaba llegando con la asignación de poder de Dios sobre los suyos. was coming with God's designation of power over his own. ¿Qué hago ahora? What do I do now? Señor, he fallado, Lord, I failed you. vengo de momentos tremendos de debilidad personal, I'm coming from terrible personal de weaknesses, temores, de angustias, fears and anguish, de vicisitudes, vicissitudes and tribulations. golpeado. I'm beaten up. Y ahora tú me dices, apacienta mis corderos. But now you tell me, feed my lambs? ¿Qué hago ahora? What do I do now? Y el Señor le dice, váyanse a Jerusalén. The Lord said, go to Jerusalem. Vayan al aposento alto. Go to the upper room Esperen allí. and wait for me. Esperen allí. And wait there. Porque voy a llenarlos de poder. Because I will fill you with power. Porque esto no es cuestión de ustedes. Because this isn't about you. El nuevo momento The new moment no es cuestión is not about de fuerza humana. human strength. Es cuestión de que mi Espíritu Santo It's about my Holy los Spirit va a investir de poder investing you in para power que ustedes puedan hacer la labor. so that you can do the work. Señor, pero vas a restaurar el reino en este tiempo. Lord, but are you going to restore the kingdom in this time? Olvídense de eso ahorita. Forget about that for a moment. Enfóquense en lo que se tienen que enfocar. Focus on what you have to. Necesitan ser llenos del poder de mi Espíritu Santo. You need to be filled with the power of my Oiga, Holy Spirit. nosotros estamos en un momento crítico mundialmente hablando, We're in a critical moment in the world right now donde sectores de la iglesia cristiana where sectors of the Christian church literalmente se han puesto nuevamente have set themselves once again, porque creo que históricamente han estado allí por muchísimo because tiempo I think historically it's happened for a very y long y han time. estado danzando como bailarinas And para acá y para allá. they've been dancing here and to and Oiga, fro. y nuevamente And once again, los veo I see them dentro del contexto de un cesacionismo in the context of cessationism, donde se trata de evitar a toda costa where they try to avoid el tema de la manifestación del poder del Espíritu Santo sobre su the iglesia. manifestation of the power of the Holy Spirit in the church. Y déjenme decirle esto, And let me tell you something. independientemente de lo que cualquier sector de la iglesia pueda pensar, Independently of what any sector of the church may think, de los seguidores de cualquier líder cristiano que usted me pueda mencionar, or the followers of any Christian leader you can name, se encuentra lo que dice la Escritura. above all that is what Scripture says. Si realmente creemos If we believe en el concepto supuestamente
creyente de la sola escritura, in the concept of only Scripture, porque muchos proclaman pero no viven. because many proclaim that but don't live it. Oiga bien, bajo ese concepto, In that concept, la escritura es la única regla de fe y conducta. Scripture is the only rule of conduct to follow. Y bajo ese concepto estricto, Under that strict nosotros concept, tenemos que observar lo que dice la we Biblia, have to observe what the Bible says. no lo que alguien dice acerca de la Biblia. Not what anyone says about the Bible. Jesús le dijo a los discípulos, Jesus told his es disciples, necesario que sean llenos de poder it is necessary that you are filled with power, para que entonces puedan ir y hacer discípulos a todas las naciones. so that you can go and make disciples out of all the nations. El poder del Espíritu Santo The power of the Holy es Spirit indispensable en el nuevo momento de la historia. is indispensable in this new beginning in history. La iglesia es nada sin el poder del Espíritu. The church is nothing without the power of the La Spirit. iglesia no puede caminar sin el poder del Espíritu. The church cannot walk without the power of the Spirit. Oiga, la iglesia no puede hacer el trabajo sin el poder del The Espíritu. church cannot work without the power of the Spirit. Una iglesia sin el poder del Espíritu Santo está seca y muerta. A church without the power of the Holy Spirit is dry and dead. Es una iglesia sin vida. It is a church without life. Oiga, esto no es meramente un concepto. This is not merely a concept. Es una experiencia que se vive It's an experience that you live cada día como cristianos. every day as a Christian. La experimentamos, valga la redundancia, We experience it cada segundo de nuestra vida. every second of our ¿Cómo lives. podemos echarla a un lado? How do we cast it aside? Imposible. It's impossible. Este momento histórico This moment in history es clave. is key. Jesús preguntó, Jesus asked, cuando venga el Hijo del Hombre, when the Son of Man comes, ¿hallará fe en la tierra? will he find faith on the Oiga, earth? todo comenzó allá con Abraham Everything began with Abraham bajo un principio de fe. in a principle of faith. Todos ellos fueron probados All of these men were tested para mantenerse en la fe. to keep their Y faith. la iglesia de última hora The church of the final days corre el grandísimo riesgo runs the huge risk de perder ese elemento básico y principal. of losing that principle and basic element. Es necesario It's que necessary los que se acercan a for Dios whomever who comes to se the Lord acerquen por fe, to come with faith crean que le hay and to believe that He y que el is, tal es galardonador de los que le and buscan. that He rewards whoever La seeks fe es Him. la esencia del concepto de la gracia, Faith is the essence of the concept of grace. porque por gracia sois salvos por medio de la fe. For by grace you are saved through faith. La vivencia en la gracia Livelihood in grace sin la fe without faith hace imposible el caminar en el Evangelio. makes your Christian walk impossible. Ahora le pregunto, ¿quién sostiene la fe del So cristiano? let me ask you, who sustains the faith of a ¿Su Christian? propia mente? Is it his own mind? ¿Su propia conciencia? Is it his own conscience? Oiga bien, ¿la mantiene sus propios conceptos? Is it his own concepts? Yo conozco gente de muy buenos conceptos que viven sin fe, que son incrédulos y ateos. I know people that have very good concepts but live without faith and are unbelieving and atheists. No es más bien el Espíritu Santo. Pardon? No es más bien el Espíritu Santo. It's not more so the Holy Spirit. Quien sostiene la fe del creyente. Or it's no more, no less than the Holy Spirit that holds up the faith of the ¿No believer. será que la estrategia satánica Isn't the satanic strategy a través de doctrinas como el cesacionismo, entre otras cuantas, through doctrines like cessationism and others pretenden robar la fe del creyente that pretend to steal the faith of a believer para que no pueda mantener el concepto y la vivencia de la fe permanentes hasta el final? so that they cannot hold to the livelihood of faith to the very end? Y cuando venga el Hijo del Hombre, And when the Son of Man sus comes, vasijas estén absolutamente vacías his vessels will be empty. y tengan que tocar a la puerta diciendo, And he will knock on the door and ask, Señor, Señor, ábrenos. or they will knock on the door Y and él ask, tenga Lord. que decirle, de cierto les digo que nunca los conocí. And No sé quiénes son. and he says, surely I never knew you. I have no clue who you are. El momento es clave, The moment is key. es preciso. It's precise. Dios nos está llamando God is calling a us una vida, to a new oiga life bien, que corresponda a la realidad de este momento histórico. that corresponds to the reality of this moment in history. Me llama la atención It calls my attention que Dios llamó a la iglesia de Esmirna that God called the church of Smyrna a un nuevo momento. to a new moment. ¿Lo leemos? Let's read about that. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. In Revelation chapter 2, verse 8 through 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
And to the angel of the church in Smyrna write, the words of the first and the last, who died and came to life. Says this, right? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. I know your tribulation and your poverty, but you are rich, and the slander of those who say they are Jews and are not, but are instead the synagogue of Satan. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death. Oiga, esta es la iglesia de Esmirna. This is the church of Smyrna, Una iglesia que vivía una vida de fe y de conducta extraordinaria. a church that lived a life of faith and incredible conduct. Observe y verá que no hay ningún reproche, ni uno solo a esta iglesia. Notice that the Lord gives no reproach or no rebuke to this church. El mensaje va directamente dirigido al pastor. The message is actually directed right to the pastor. El pastor históricamente era And Policarpo. historically, his name was he was a man named Polycarp. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de leer la historia o las cartas de Policarpo. I don't know how many of you have had the pleasure of reading the letters of Polycarp, Pero este no era cualquier hombre. but he was not just any old man. Este era un hombre de una integridad increíble. He was a man of incredible integrity Un testimonio intachable en la sociedad de su tiempo. and an impeccable testimony in his society. Oiga, varias veces habían tratado de capturarlo. He had been nearly captured several times. Los mismos guardias que iban a capturarle terminaban compungidos por Dios de una manera extraordinaria. And oftentimes, the guards that had gone to imprison him were moved by the Holy Spirit themselves. Para este momento, In this moment, él era un anciano, he was an older man, pero era un anciano venerable, but he was venerable, un hombre de concepto, a de man vida. of good concepts who lived his concepts Había well. predicado el evangelio toda su vida. He had preached the gospel all his life. Ahora Dios o el Señor Jesús le envía esta carta mediante o a través de Juan. Now, Jesus sends him this letter through the Apostle John. Observen las expresiones. And notice the words used. El primero y el postrero. The first and the last. En el capítulo 1, In the first chapter, el primero y el postrero, ¿quién the es? first and the last is whom? Jesucristo el Mesías. Jesus Christ the Messiah. Él le está diciendo Jesús el Mesías. He is seeing Jesus the Messiah. Observe la siguiente expresión. And then notice the next expression. El que estuvo muerto y vivió. The one who died and came to life. ¿Por qué le dice el que estuvo muerto y vivió? Why does he say he died and came to life? En primer lugar, porque le está diciendo el Mesías, el verdadero Mesías, el cual vino, murió y resucitó. First of all, he's affirming, I am the Messiah, the true Messiah who died and returned to life. En segundo lugar, Second of all, toda la carta the entire letter tiene que ver is to do prácticamente con una sentencia de muerte with a practical death sentence sobre muchos de los creyentes de esa iglesia, over many of the believers of that church, incluyendo al pastor que era el mismo Policarpo. including the pastor Polycarp. Así que Jesús les está diciendo, So Jesus is saying, no tengan miedo don't be porque afraid yo morí y soy la prueba de la resurrección. because I died, but I am proof of resurrection. ¿Cuántos dicen You amén? say amen. ¿Cuántos dicen amén? You say amen. Esta es una carta de esperanza, This is a letter of hope producto de la resurrección del Mesías. because of the resurrection of the Messiah. Así que lo que viene a partir de allí So what comes after no es fácil de leer, is not easy to read, pero para ellos but for them, era la delicia de la vida cristiana. it was the delight of their Christian life. Ellos se consideraban incluso indignos de sufrir por causa del Señor. They considered themselves unworthy to suffer for Jesus. En las cartas de Policarpo In the letters of Polycarp, está claramente expresado it is clearly
clearly expressed cómo Policarpo se sentía ante el hecho de tener que sufrir por causa del Señor. how exactly Polycarp felt when he suffered for Jesus. No había miedo, There was no fear. no había temor, There was no terror. un profundo sentimiento más bien de sentirse cómo va a ser que Dios me considere digno de morir por causa del Mesías. But instead, he would say, how is it that the Lord has found me worthy to suffer for Jesus? Mire lo que le dice el Señor. Listen to what the Lord says. Yo conozco tus obras, I know your works, tu trabajo, the things that you do. tu tribulación I know your tribulation, y también conozco tu pobreza. and I know your poverty. Aunque si supieras que no eres pobre nada, But if only you knew that you were rich, has hecho tesoros en el because cielo you have built up your grandemente. treasures in heaven. Tú no eres pobre, You are not poor. dice. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. And I know the slander of those who say they are Jews and are not. Porque en la carta de Policarpo, Because in the letters of Polycarp, Policarpo explica he explains la batalla que había en contra de aquellos que trataban de llevar a la iglesia de vuelta al judaísmo. the battle against those who would try to bring the Christian church back to Judaism, Y es algo que estamos viendo hoy en día más que nunca. which is something that we still see nowadays even more than before. Sin embargo, Even so, Policarpo predicaba profundamente acerca de esto. Polycarp preached about this constantly. Y el Señor le dice, And the Lord says, ellos dicen que son judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. they say they are Jews but are not. They're instead the synagogue of Satan. Y eso no lo decimos como un antisemitismo, lo decimos como unas palabras directas del Mesías. And we do not say this with the heart of anti-Semitism, but as the literal words of the Messiah. Y le dice el Señor, And the Lord says, no temas en nada lo que vas a padecer. do not at all fear what you are about to suffer. El nuevo momento You see, the new moment sería un momento de was padecimiento. a moment of perishing. Dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel The devil is about to throw some of you in prison para que seáis probados. that you may be tested. Y tendréis tribulación por 10 And días. for 10 days you will have Realmente tribulation. está hablando de 10 términos, de 10 líderes del imperio romano. And Jesus was referring to 10 leaders of the Roman Empire thereafter. Literalmente casi hasta el final de la historia del imperio romano. Until practically the very end of the Roman Empire. Y el Señor le dice, And Jesus said, pero sé fiel hasta la muerte. be faithful unto death. El Señor le está diciendo, van a morir. In other words, you are going to die. Y yo te daré la corona de la vida. And I will give you the crown of life. Muchos de ustedes serán probados Many of you will be tested y tendrán tribulación. and will have tribulation. Oiga, ¿quién quiere una carta de Jesús como esta? I mean, who wants a letter like that? ¿Ah? Hay gente que si el Señor les enviara una carta como esta, dejarían la iglesia y le dejarían una carta al pastor, sorry pastor, I will not be able to come anymore to your church. There are people who would Huh? if they received a letter from the Lord, they would leave the church and leave a letter to the pastor that says, I'm not coming any longer. Amén. Pastor, lo siento, no vengo más a su iglesia. Sorry, pastor, I'm not going to your congregation ¿Qué es eso anymore. de que voy a pasar por tribulaciones? What do you mean I'm going to go through tribulations? Yo pensé que la vida cristiana era para no tener más tribulaciones en la I vida. thought the Christian life was all about not having any more trials in my life. Yo me convertí al evangelio porque me dijeron que si soy cristiano no más tribulaciones en la vida. I came to Jesus because someone told me that if I'm a Christian, there's no problems in life any longer. Pero resulta ser que eso no es verdad. But it turns out that's not true. El mismo Señor The dijo, Lord himself en el said, mundo tendréis in aflicción, the world you will have afflictions. pero confíen, yo he vencido al mundo. But trust because I conquered the world. ¿Cuántos dicen Can amén? you say amen? ¿Cuántos dicen Can amén? you say amen? Aleluya. Óigame, mi amado hermano, Listen, si nosotros observamos if we observe todo el proceso de cambios y de nuevos momentos en la historia, all of the changes and new moments in history, incluyendo a estos creyentes including these believers, en el tiempo de la gracia, in the times of grace, ha incluido momentos de angustia, they have included times of anguish, de pruebas, times of de trial, and tribulaciones, tribulations, con el objetivo de promoverlos, to promote them, muchas veces no vivos. often not living. Porque a veces cuando uno dice, bueno, es que Dios quiere promoverte hacia un nuevo momento, Sometimes we say, God wants to promote you to your new moment. no se asuste. Don't be afraid. A lo mejor ese nuevo momento para usted es el cielo. Maybe that new moment for you is God's kingdom. O a lo mejor para mí. Or maybe it's the heaven for Amén. me. Oh, pastor, pero mire, le fue mal. Lo que pasó fue que se murió. God, pastor, look, no, too bad this brother such and such died. Los cristianos no se mueren. No, Christians don't die. ¿Sabía eso? Did you know that? Los cristianos no se mueren. Christians don't die. Los cristianos simplemente son promovidos. Christians are promoted. Amén, hermano. Amen.
Aleluya. Así que si usted dice, no, pero es que se murió. So if you say, oh no, brother such and such died. No, descansó. No, he's resting. Amén. Amen. Oiga, a veces nuestro lenguaje no considera muchas cosas. Sometimes our language doesn't consider a lot of things. Aleluya. El verdadero cristiano The true Christian sabe que la muerte knows that death es un momento importante. is an important moment. Ellos saben que Jesucristo venció a la And they muerte. know that Jesus conquered death. Ellos saben que la muerte es sorbida en They victoria. know that death is filled with victory. Aleluya. Que el aguijón de la muerte no puede contra nosotros, no puede hacernos daño en lo absoluto. That the sting of death cannot do anything against us. Aleluya. Mi amado hermano, el verdadero The creyente true believer sabe que el morir en Jesucristo es ganancia. knows that dying in Jesus is gain. Pero ese mensaje ya no aparece por ninguna parte. But we don't hear that message anymore. No, queremos dinero, No, we want money queremos tener and having mejores casas, and better things mucho dinero en el banco, and tons of money in your la bank mejor ropa que podamos and the tener, best clothes you can buy gastar, gastar, hacer. and spending and making and doing. Y hemos confundido todo el concepto de la vida en Cristo And we have confused the concept of life in Jesus con las cosas más ínfimas de este mundo presente. with the most infamous things of this present world. Amén. Amen. Pero qué bueno But how wonderful que Policarpo that Polycarp entendió que eso no era todo lo que había. understood that that was not all that there Así is. que un día lo capturaron. So one day he was captured Lo llevaron para ser quemado. and he was taken to be burned alive. Realmente lo querían echar a las fieras. Really, the plan was to throw him to wild beasts. Y el procónsul le dijo, tengo unas fieras esperando por ti. The proconsul told him, I have beasts waiting to kill you. Y Policarpo le dijo, tráelas, ¿por qué te And tardas? Polycarp said, bring them. Why are you waiting so long? ¿Qué es lo que te está retrasando? What is stopping you? Yo quiero dar testimonio del Señor. I want to give testimony of my Lord. Oh, sí, le dijo. Oh, really? Entonces te vamos a quemar vivo. So then we'll burn you alive. Y él dijo, quémame, apresúrate. And he said, burn me and hurry up with it. Y eso fue exactamente lo que hicieron. And that was exactly what they did. Aleluya. Y Policarpo glorificaba el nombre del Señor And Polycarp glorified the name of Jesus mientras estaba siendo consumido por las llamas. while he was burned at the stake. La gloria de Dios fue manifiesta de tal manera sobre la multitud The glory of God manifested so greatly in the que multitude la watching multitud que fue para burlarse de that the Policarpo people who came to mock Polycarp y que primero gritaban que lo quemaran porque era el líder de los and at cristianos, first were shouting for him to be burned because he led the terminaron Christians. muchos de ellos convirtiéndose a Jesucristo Many of them came to Jesus Christ porque la gloria de Dios estaba sobre Policarpo because the glory of God was on y el Polycarp. testimonio de Cristo estaba presente en sus labios mientras moría. And the testimony of Jesus was on his lips as he died. Aleluya. Hallelujah. El nuevo momento para Policarpo The new moment for Polycarp fue la muerte. was his death. Amén. Amen. El anuncio de Cristo The announcement of Jesus Para él. for him a través de la carta through this letter y para muchos hermanos and for many brothers vino previo came al previously momento, to that moment. pero ellos se mantuvieron en fe. But they withstood in faith. Muchos de los Josés Many Josephs que han pasado por situaciones that angustiosas have gone through anguishing situations nunca salieron aparentemente de ellas. apparently never left them. Y cualquiera puede decir, And you might say, ¡qué desgracia! how what a disgrace. Un rico vive en su casa comiendo y bebiendo. A rich man lives at home eating and drinking. Y el que está a la puerta de su casa es un justo y los perros tienen que venir a lamerle las llagas. And the poor man at his door is begging and dogs come to lick his ¿Qué wounds. clase de Dios es ese? What kind of a God does Es that? que no han entendido el sentido de la vida. They haven't understood the meaning of life. La muerte vino para ambos. Death came for both those men. El rico se halló estando en tormento, The rich man opened his eyes in mientras torment que los ángeles vinieron por while Lázaro the angels came for y lo Lazarus llevaron al seno mismo de and Abraham brought him to Abraham's para bosom disfrutar. to enjoy. Aleluya. ¿Sabe qué, mi amado hermano? El sentido de la vida no es necesariamente lo que la gente dice que es el sentido de la The vida. meaning of life is not what people often call the meaning of life. Y el creyente no puede dejar manipular sus ideales de lo que oye de la gente a su alrededor. And a believer cannot let his ideals be manipulated by what they hear around them. Nosotros estamos viviendo en un momento de cambio históricamente. We are living in a time of change right now. No lo digo yo, And I'm not saying that lo myself. dicen todos los analistas mundialmente hablando. These are the words of every analyst around the world. Hace unos días atrás, The other day, el presidente Putin decía, President Putin was saying,
Occidente no entiende The West doesn't understand que todo ha cambiado that absolutamente. everything has changed. Estamos en un nuevo orden And mundial. we are in a new world order. Ellos lo saben. They know that. Oiga bien, ellos lo saben. They know that. Lo han venido anunciando por décadas. They've been announcing it for decades. Este momento This moment histórico in history ha sido anunciado por décadas por muchos presidentes. has been announced for decades by many presidents, Oiga, tanto de la izquierda como de la derecha. both left and right. George Bush, el padre, dijo, George Bush said, dijo, viene un momento de victoria en la nación. he said, a moment of victory is coming to this nation. Dice, un nuevo orden A mundial. new world order. Lo lograremos. We will reach Triunfaremos. it. We will triumph. Y eso se expone abiertamente en todas partes del mundo. And that was open for the entire world to hear. Esto no es cuestión de las grandes potencias. This isn't about the great powers of the Aún world. los países de Sudamérica, países del tercer mundo, Even third world countries, even South American countries, lo anuncian abiertamente. speak about it El openly. mundo entero sabe, The whole world knows que estamos en un momento de cambio. that we are in a time of change. Me pregunto, I ask myself, ¿será que la iglesia se ha dado por enterada de ese momento de cambio? does the church notice the change around them? Yo soy pastor de esta iglesia. I am the pastor of this congregation here. Oiga bien, trato de manera constante I try de constantly que esta iglesia no sea ignorante del momento en el que estamos viviendo. to make sure this church is not ignorant to the time that we are living. A veces me juego el pellejo diciéndolo incluso públicamente. Sometimes I even stick my neck out there speaking about these sorts of ¿Y things cuál es la publicly. razón? And what's the reason? La iglesia necesita saber y estar absolutamente consciente The church needs to understand and be fully conscious que el Señor viene anunciando un tiempo de cambios en el mundo that the Lord has announced a time of change in the world. y que estamos en ese nuevo momento. And that we are in that moment now. Vivimos en lo que hasta ahora ha sido considerado la primera potencia del mundo. We live in what has been considered until now the great world power. Ignorar que las cosas que ocurren en este país Ignoring that what happens in this country son clave para el mundo entero is key to the whole world es un nivel de ignorancia peligroso, grave. is a difficult and terrible level of La ignorance. iglesia no puede caer en ese nivel de The ignorancia. church can't be that ignorant. Amén, hermanos. Amen? ¿Cuántos dicen Can amén? you say amen? Oiga, el Señor viene hablando, oiga bien, de un nuevo momento sobre esta The nación. Lord has been talking about a new moment coming to this nation. Cuando el presidente Trump, y voy a nombrar, voy a decir con nombre y apellido algunas cosas que son importantes que se oigan. When President Trump, and I'll talk with name and last name on this occasion because it's important. Y el presidente Biden estaban en pleno momento de campaña. When President Trump and President Biden were both campaigning, El Señor nos habló aquí en la the iglesia. Lord spoke to us in this church. Y el Señor nos dijo aquí en la iglesia. And the Lord said Oiga bien, a un pequeño grupo acá. to a small group here, Y eso se hizo público, está en internet, está en videos en internet. Yo no estoy tratando de poner más palabras o de quitar palabras, allí está. and we made it public and we put it on the internet in a video back in 2020. I'm not going to add or take away a single word. Y el Señor lo dijo aquí y dijo exactamente estas palabras. Voy a leerlas, incluso las tengo escritas a mano. The Lord said this, and I have it, it's here literally written in my hands on the iPad. Voy a leerlo exactamente como el Señor lo dijo en esa I'm going to ocasión. read exactly what the Lord said. He aquí haré algo nuevo en esta nación. Behold, I will do something new in this nation, Y quien lo oiga no lo creerá. and whoever hears it will not believe. Estremeceré los cimientos y las bases. ¿Y quién podrá disputar mi sabiduría? I will shake the columns and foundations, and who will dispute my wisdom? Voy a trastornar estrategias de grandes. I will flip the strategies of the great. Sus planes están en marcha Their plans are y marching, no se detendrán, pues es el tiempo. and they will not stop because it is time. Pero trastornaré sus estrategias por causa de los míos. But I will turn up their strategies for my own. Lo inesperado sucederá. The unexpected will happen. Oiga esto. Y el águila herida recibirá fuerzas y se levantará y hará conforme al deseo de su corazón y le daré un poco de tiempo en contra de sus enemigos. And the wounded eagle will get up
with strength, and he will do whatever is the desire of his heart, and I will give him some time to work against his enemies. Dice, y golpeará con fuerza y perseguirá con insistencia y efectividad. And he will strike strongly and persecute insistently and effectively. Y déjeme ponerlo en contexto. And let me put this in context. Y está en los videos que grabamos en ese tiempo. And this is in a video that we made in late 2019 or early 2020. Esto fue después que el Señor nos dijo, This is after the Lord told us Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos. Joe Biden will be the next president in America. Y yo vi en la visión I saw in a vision un mar embravecido. a very tumultuous ocean. Todo estaba profundamente oscuro. Everything was deeply dark. Y veo surgir un personaje de en medio del mar. And I saw somebody rise out of the sea. Ese personaje era Joe Biden. And that somebody was President Joe Biden. Y una voz dice estas When palabras. he was campaigning, and Dice, a voice Joe told Biden. me, a voice said, Joe Biden, ¿Quién eres tú who are you para que interrumpas lo que estoy haciendo en esta nación? to interrupt my work with this nation? Ciertamente te permitiré ser presidente, Surely then I will let you be president, pero para vergüenza, but I will put you to shame. porque te pondré en vergüenza I will put you to shame, no solamente en esta nación, sino ante el mundo entero. not only in this country, but in the entire world. Si yo digo esto ahora, If I say this now, sin el hecho de que se haya grabado y esté allí literalmente en los videos que están expuestos públicamente, without the fact that we spoke about this months or almost a year before he became president, no tendría sentido alguno. it would make no sense for me to say it Pero now. ¿sabe qué, mi amado hermano? But you know what? Allí están las pruebas. You can go look it up on our YouTube Dios lo channel. dijo primero. The Lord spoke first. El Señor mostró aquí en la The iglesia Lord showed in this church un gran árbol, decía un hermano que tenía una visión, a giant tree in one of our brother's visions. y ese árbol era cortado, And the tree was cut down, caía, fell, volvía a saltar y trataba de conectarse nuevamente en el tronco, and then bounced back up to its trunk. pero no podía. But it couldn't get there. Volvía a caer el árbol And it fell again. y nuevamente volvía a tratar de injertarse y esta vez se injertó en el tronco. And tried to bounce back and finally got back to its Y trunk. cuando se injerta en el And tronco, when it did, salen helicópteros y efectivos militares por miles literalmente hacia toda la nación. helicopters and jets and military movement went out across the nation. Oiga bien, y el Señor nos dijo, And the Lord told us, Trump tratará de volver a la presidencia y no podrá. Trump will try to regain the presidency and be unable. Y le daré 4 tiempos. And I will give him 4 times. 4 años. 4 years. Y después de esos 4 años, And after those 4 years, volverá a la presidencia. he will be president again. Entonces, Then haré algo nuevo sobre esta nación. I will do something new in this country. ¿Cuántos dicen Can you amén? say amen? ¿Cuántos dicen Can you amén? say amen? Voy a trastornar estrategias de grandes. He ¿Creen said- ustedes que estrategias de grandes han sido trastornadas durante I- esta campaña? I will upturn the strategies of greats. Don't you think that that's happened in this campaign? Algo está sucediendo dentro del contexto de la nación. Something is going on in the context of this nation. No me importa la política. I don't care about the politics. Esto no tiene nada que ver con This política. has nothing to do with politics. Esto tiene que ver con el nuevo momento que Dios está señalando desde antes que sucediera. This is about a new moment in this country that God announced before it happened. Lo inesperado sucederá The unexpected will y el happen. águila herida recibirá fuerzas And the wounded eagle will have strength. y se levantará conforme al deseo de su corazón And he will do what is in his heart. y le daré un poco de tiempo contra sus enemigos. Ahora entienden el contexto, And ¿verdad I que will sí? give him some time against his enemies. Golpeará con fuerza y perseguirá con insistencia y efectividad. He will strike with strength and persecute with insistence and effectivity. Porque he aquí mi espíritu sopla y las cosas se darán la vuelta ante la mirada atónita de la nación. Behold, my spirit blows, and I will turn things so that the nation is astonished. Muchos llorarán por causa de ello. Esto es increíble porque eso es exactamente lo que está sucediendo ahora Many mismo. will cry because of this, and it's impressive to see what's going on right now. El cuello de muchas minorías será apretado y clamarán. The necks of many minorities will be squeezed, and they will cry out. Clamarán con grande voz de They angustia. will cry out with a great voice of anguish. Y muchos no entenderán And many will not y understand preguntarán por qué. and will ask why. Mas he aquí, tendréis un poco de tiempo But behold, you will have a little time, y será breve. and it will be brief. No lo perdáis. Don't lose it, Pues antes de lo que pensáis, because
before you think, puertas que están abiertas y otras que se abrirán serán abruptamente cerradas. doors that are open and others that will be open will be abruptly closed. Corran y no se detengan. Run and do not stop. Tiren la lanza y corran tras ella. Throw the spear and run after it. Escuchar el rugido del león Hear the roaring of the lion y corred con premura. and run quickly. Corto tiempo le doy a mi pueblo. I give my people a short time. Esto fue antes de que todo eso sucediera. This is before all of this has happened. Cuando el Señor me mostró la visión, yo la llamo la visión del halcón, el águila y los pájaros negros. When the Lord showed me a vision that I call the vision of the hawk, the eagle, and the black birds. Y yo veo un halcón que va volando The Lord showed me a hawk y that was veo un flying, grupo de pájaros negros que comienzan a ir contra el halcón. and there were these smaller black birds that start to strike the hawk in the Y sky. el plan de los pájaros negros era matarlo y destruirlo. And the little bird's plan was to destroy the hawk as he flew, Pero no pudieron. but they were unable Porque cuando estaban a punto de lograr su cometido, because when they were in the process of killing the hawk, un viento sopló a wind blew, y el halcón fue hacia atrás 4 veces. and the falcon revolved in the air 4 Oiga bien. times. Y cuando dio la cuarta vuelta, And after its 4th turn, vino como una luz sobre el halcón a light came upon the bird que estalló sobre él that exploded out of y him, literalmente se convirtió en un águila. and he became an eagle. Cuando el halcón se convierte en un águila, When the hawk became an fue eagle, detrás de los pájaros it persecuted the birds y in los turn despedazó con sus patas y con su pico. and literally broke them to pieces with its beak and with its talons. Me despierto a aquella visión y digo, Señor, ¿qué es esto? And I woke up from that vision and said, Lord, what is this? Me dijo el Señor, And he told me, Donald Trump va a perder las elecciones. Eso fue allá, he told me Donald Trump will lose the 2020 antes de las elections. elecciones This pasadas. is before the last elections. Y van a tratar de destruirlo, incluso de matarlo. And they will try to destroy his reputation and kill Esto está en him. video. Si alguien dice, no, el pastor, esto está en videos. Allí, And if you think that I've made this up after the Exactamente. fact, go to our YouTube channel and watch the video. en los días en que el Señor lo dijo. This was before the 2020 elections. The Lord spoke this to us. Y dijo el Señor, The Lord y said, pasarán sobre él 4 And tiempos. 4 times will come upon him. Pero mi espíritu va a soplar sobre él. But my spirit will blow, Y entonces algo ocurrirá. and then something will happen. Y él volverá a la And presidencia. he will be president again. Y entonces And then él se vengará de todos esos pájaros He- que literalmente querían destruirlo. he will have his revenge on all of the birds that tried to destroy him before. Yo creo que Dios habló con tiempo. I think that God spoke beforehand. Todo esto anuncia algo. All of this announces something. Vienen momentos bien difíciles Very difficult moments sobre are la coming iglesia del Señor. upon the church of the Lord. Algunos están desconectando la situación de los Estados Unidos de la situación del mundo. Some people are trying to disconnect the situation in America with the situation of the rest of the world. Y no entienden que lo que está pasando And they don't understand that what's going on está dentro de un contexto general en el mundo entero. exists within the context of the whole world. Y que en ese contexto general And in that general context, hay una gran expectativa en este momento. there's a great amount of expectation right ¿Qué es now. lo que va a suceder? What's going to happen? El mismo Dios que habló allá con tiempo. The same God that spoke beforehand Ese mismo Dios dijo, said, vendrán guerras sobre las naciones del mundo. war will come to the nations. Oiga, la buena intención del señor Donald Trump es sumamente importante. The good intentions of President Trump are very important. La buena motivación política hacia los Estados Unidos es extraordinaria. The good political motivation he has toward America is great. Las propuestas que hay, mis amados hermanos, hacen que a muchos les salte el corazón. The propositions he gives makes a lot of people's heart jump. Qué bueno por todos los anuncios que estamos escuchando. How good all the things that we've heard so far. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? But you know what? No podemos distraernos de la realidad que está viviendo el mundo en este momento. We cannot become distracted from the reality that the world is La, living right now. la iglesia necesita apresurarse a hacer su trabajo. The church has to quickly do its job. La iglesia no puede quedarse estancada en una situación política de una nación, The church cannot become stuck in the political situation of one nation, esperando, esperanzada en un hombre. waiting their hope on one man. Y no estoy tratando de decir nada en contra del señor Trump. And I'm not trying to say anything against President Oiga, Trump. yo escuché los anuncios de Trump en estos días atrás y es extraordinario lo que él está diciendo en
en torno a lo que se va a hacer ahora mismo. Es extraordinario. I have been keeping up to date with what he's been announcing about the nation, and he's been saying very extraordinary things. Sobre todo basado en el momento que Dios anunció hace años atrás que venía. Especially when compared to what God has said will come to the nation. Pero ¿sabe qué me llama la atención, mi amado hermano? But you know what calls my attention? Que si la iglesia That if the church no hace esto último que el Señor nos dijo aquí, does not do with this last thing the Lord corran y said, no se detengan, run and don't stop, tiren la lanza y corran tras ella. throw the spear and run after it, Oiga, eso no es algo que regularmente se hace. that's not something you usually El do. el que corre con una lanza, lanza la lanza primero y después corre. When you are hunting with a spear, you throw the spear and then you run to wherever you threw El it. Señor dijo no, The Lord said no. tiren la lanza y corran inmediatamente. He said throw the spear and run while it's in the air. Amén. Amen? ¿Saben por qué, mi amado hermano? Do you know why? Porque no hay tiempo. Because there's no La more iglesia time. The church necesita correr urgentemente needs to run urgently por un avivamiento mundial en este momento de la historia. for a worldwide revival in this moment in Y history. créame que este avivamiento vendrá bajo persecución. And believe me, this revival will come alongside persecution. Independientemente de quién sea el presidente en X nación. Independently of who's the president in what nation, Este avivamiento vendrá bajo una persecución terrible sobre la iglesia. this revival will come alongside persecution against the Church of El Christ. Señor me ha dicho claramente, The Lord has told me clearly, se perseguirá a las minorías en los Estados Unidos. minorities will be persecuted in the U.S. Y esa persecución contra las minorías se convertirá en una persecución contra la iglesia. And the persecution against minorities will become a persecution against the church. No me pregunte cómo va a suceder. Don't ask me how that's going to Eso happen. fue exactamente las palabras que dijo el But Señor. those were the words of the Lord. El Señor le dijo a Esmirna, He told Smyrna, ustedes van a morir por causa de mi nombre. you will die for my name's Muchos de sake. ustedes. Many of you. Si el Señor nos dice a If the nosotros, Lord tells us viene persecución, persecution ¿nos is vamos coming, a poner bravos por eso? are we going to get angry? ¿O vamos a hacer lo que hizo la iglesia de Esmirna? Or are we going to do what the church of Smyrna Vamos a did? ser fieles hasta la muerte si es necesario Are we going to be faithful unto death para que el Señor nos dé la corona de la vida. for the Lord to give us the crown of life? Nuestras esperanzas, Our hopes, por más que un elemento político se acerque a los ideales de la iglesia, as close as a politician can get to Christian ideals, las esperanzas de la the iglesia hope of the church no pueden estar puestas en un agente político. cannot be placed on a man or a politician. Las esperanzas de la iglesia están puestas en Dios. The hopes of the church are in God. Amén, hermanos. Amen? Amén, hermanos. Amen? O si algún agente político se acerca a nuestros conceptos, qué bueno. Oh, if any political person gets close to our ideals, how good is that? Pero nuestras esperanzas no están puestas en eso. But our hope is not in that. Oiga, las promesas de los políticos Politicians' promises pueden acercarse a una realidad importante. can get near to a very important reality. Pero yo prefiero confiar en las promesas del Señor. But I would rather trust in God's promises. ¿Cuántos dicen amén? Can you say amen? ¿Cuántos dicen amén? Can you say amen? Iglesia, Church, viene persecución. persecution is coming. Vienen momentos bien difíciles. Very difficult moments are coming. Vienen cambios extraordinarios. Extraordinary changes Van a are coming. suceder cosas en este país que nadie imagina. Things will happen in this nation that you Oiga, can't imagine right no now. tenemos tiempo hoy para hablar de un montón de cosas que Dios nos ha We mostrado. don't have the time today to talk about several things that God has revealed to us. Pero muchas de ellas But many of them no son muy alentadoras. are not very pleasant. Así que yo prefiero confiar So I would rather trust en lo que el Señor nos está in diciendo. what God is saying. Él es la vida de la iglesia. He is the life of the church. Él es la fuerza de la iglesia. He is the strength of the Oiga, no church. confiamos en el hombre. Don't trust in a man. No porque seamos malos contra el hombre, Not because we hate men, sino porque nuestra confianza está puesta en but Dios. because our trust is in God instead. ¿Cuántos dicen amén? Can you say amen? Vienen momentos difíciles, iglesia. Difficult moments are coming, church. Lo que nosotros vamos a ver a partir de aquí What we are going to see from now on será algo nuevo sobre esta nación. will be very new to this nation. Todo lo que está en la cabeza de la gente en este momento Everything in the heads of people right now no llega ni al 1% doesn't get even close de lo que Dios está diciendo que viene sobre el país. to what God has said is coming to this Los nation. cambios mundiales The worldwide changes se están esperando desde hace décadas atrás. have been expected for decades. Está siendo anunciada por los líderes más poderosos del mundo They've been announced by the most powerful leaders of the world, y la iglesia duerme. and the church is asleep. Escuchamos un discurso político We hear a political discourse, y queremos, oiga bien, afiliarnos al discurso, and we want to affiliate, get into that discourse, pero no podemos. but we can't. No es para nosotros. It's not for us. La iglesia debe estar afiliada a lo que Dios nos dice. The church is affiliated to what God said. El que tenga oídos, Whomever has an ear, oiga let him hear lo que el Espíritu dice a las what the iglesias. Spirit says to the churches.
no lo que digan los hombres. not what man says. Amén. Amen? Vamos a estar puestos de pie. Let's all stand up. Aleluya. Anoche estaba lidiando con la idea de predicar este mensaje. Last night I was fighting myself over the idea of preaching this message. Y no tengo sueños todos los días como muchos piensan, And I don't have dreams every night like a lot of people might think. o visiones. And I don't have I don't have visions every day. A veces pasa mucho tiempo. Sometimes there's ample time in between. O a veces uno tiene sueños de frijoles negros. And sometimes you have what I call black bean dreams all of a sudden. Yo no creo a todo sueño que tengo. I don't believe every dream that I have. Pero anoche, But last night, en un sueño, in a dream, el Señor me decía, the Lord told me, es necesario it's necessary que le hables este mensaje a la iglesia. that you speak this message to the church. No esperes. Don't wait. Háblalo hoy. Speak it today. Y me levanté, me senté en la cama, estuve desde muy temprano en la madrugada orando. And I woke up, I sat up in bed, and I've been up praying since very early. Le dije, Señor, ayúdame a presentarlo de tal manera que la iglesia entienda el espíritu de lo que se está diciendo. I said, Lord, help me to present it in a way where the church understands the spirit of what you're saying. Que la iglesia no lo tome como un mensaje más, And so that the church may not take it like just another sermon, porque obviamente no lo es. because it's not. No lo es. It's not. Este mensaje realmente tiene el propósito de que cada uno de nosotros entienda que estamos en un momento clave. The purpose of this message Clave. is for each of us to understand that we are at a very key and decisive moment. Que van a suceder cosas And that things are going to happen que nadie espera que sucedan. that no one has expected will happen. Que el país va a ser estremecido como nunca se ha visto. That this country will be shaken like we've never seen in our history. Y que quien va a promover eso va a ser el Señor. And that the one promoting that is the Lord. Y por lo cual la iglesia tiene que estar arraigada en Dios. So the church has to hold to God. No en la política, Not on politicians. no en promesas políticas, Not on political promises. aunque somos observadores de todo esto y no somos tontos tampoco. Although we are observers of politics because we're interested in the well-being of our No somos country. ignorantes de lo que está But we are sucediendo, not ignorant of what's going on pero nuestros ojos están puestos en el Señor. while our eyes are set on the Lord. Amén, hermanos. Amen? Cierre sus ojos. Close your eyes with me. Padre Celestial, Father, venimos delante de tu we presencia. come before your presence. Yo quiero orar hoy no solamente por la I iglesia, want to pray today not just for the congregation acá en Sogeris, here in Saugerties, sino que quiero orar por todo aquel que vaya a ver este video. but I want to pray for everyone who's going to watch this Te video. ruego, Espíritu Santo de Dios, And I ask you, Lord, Señor, que tú obres en el corazón de todo el que oiga estas palabras. that you may work in the heart of everyone who hears these words. Señor, no estamos detrás de un discurso Lord, político. we are not after a political discourse. Creemos que este es un momento delicado We believe this is a delicate moment, espiritualmente para la nación. spiritually speaking, for the Y nation. los hombres y mujeres de oración And men and women of prayer saben que lo que estoy diciendo es verdad. know that what I'm saying is true. Señor, pueda que algún carnal Maybe a carnal person o impío or a wicked person quiera tomar estas palabras para desviar su sentido. might want to take these words and change their meaning, Pero los tuyos but your own sabrán apreciar esto. will know how to appreciate Señor these de la words. gloria, te ruego, Dios mío, Lord, I ask you que el corazón de tu that the iglesia hearts of your church permanezca fiel y may firme be faithful and stand firm en lo que viene. in what is coming. Padre Celestial, Father, dale fuerzas a tu pueblo give your church strength para que no se quiebre so that it does not break ante las cosas que nuestros ojos van a ver. under the pressures of what we're going En to el see in this nombre de country. Jesús te lo ruego. In the name of Jesus, I beg you. Amén Amen y amén. and amen. Aleluya. Quiero decir esto. I want to say this. Muchos planes, Many plans, muchos planes. many plans, Y estoy hablando de buenos planes and I'm saying good plans de este nuevo gobierno. of this new government Van a verse interrumpidos are going to be interrupted por cosas que van a suceder en el país. by things that will happen in this country. Y la gente va a lidiar con eso. And people will have to battle with that, Pero no podrán hacer absolutamente nada. but they won't be able to do anything about it Porque vendrán cambios because changes will come que no fueron planificados por el hombre, sino por Dios. that were not planned by man but by God.
Oiga bien, Listen, voy a decirles esto y voy a decirlo, y créame, téngalo en cuenta. I will say this and take it into account moving forward. Pandemias que nunca ni siquiera se imaginaron que podrían venir Pandemics that we never had imagined could touch this country van a generar interrupciones tan impresionantes en el mundo entero will cause incredible interruptions to movements all around the que el world. coronavirus se va a quedar como un juego de niños. That COVID is going to look like a plaything. La iglesia debe orar. The church has to pray. Y lo que estoy diciendo con respecto a persecuciones contra la iglesia, And what I'm saying about persecution against the church no solamente el Señor las ha anunciado sobre este país, is not only something God has announced will happen in America, sino en el mundo. but in the world. Así que yo no sé desde dónde nos van a estar viendo en este video, So I don't know where they're going to be watching us from in this video, pero esto no estoy hablando solamente de los Estados but this Unidos. is not just a word for America. La iglesia en el mundo The church around the world tiene que correr hoy más que nunca, has to run now more than oiga ever bien, por un avivamiento. for revival. ¿Queremos un avivamiento? Do we want revival? En obediencia hagamos lo que Dios nos dice. Then let's obey what God has said. Corramos ante la presencia del And Señor. let's run to his presence. Amén. Amen. Dios les bendiga y Dios les guarde. God bless Nuestra you. hermana Aldi con nosotros. And God keep you. I'll leave you with our sister Aldi.